que son los textos de terror, ¿sí? Primero, chicos, los textos de terror están enmarcados o están en el género narrativo, ¿sí? De la literatura. Recuerden que nosotros habíamos visto que existen tres géneros géneros literarios: el lírico, narrativo y el dramático. El lírico, que correspondía a la poesía; dramático, que correspondía a las obras de teatro; y el narrativo, que son todo lo que es cuentos, novelas, historias y todo ese tipo de escritos, ¿sí? Entonces, dentro del género narrativo están los textos de terror, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la estructura de los textos de terror, chicos? Perdón, de los textos narrativos. Sí, todos los textos narrativos tienen una estructura muy similar, que corresponde a ¿qué? Una introducción, un desarrollo y una conclusión. Hay veces en los que los textos cambian su estructura, sí, y comienzan en la conclusión y terminan en la introducción. Pero lo más común es que los textos narrativos comiencen así: introducción, desarrollo y conclusión, ¿sí? También podemos encontrar, chicos, en los textos narrativos diferentes narradores de la historia, es decir, las personas que nos cuentan la historia. Ya puede ser un omnisciente, que es cuando la persona que nos cuenta sabe todo sobre la historia; el testigo, y la persona que nos cuenta es alguien que vio lo que sucedió; o el protagonista, que cuando la persona que nos cuenta es la persona que es la principal de la historia. En el caso del almohadón de plumas, ¿cuál creen que sería el narrador? ¿Omnisciente, testigo o protagonista? Estos dos son personajes que forman parte de la historia, ¿sí? En el caso del almohadón de plumas, el narrador era omnisciente, ¿sí? Era alguien que no pertenecía a los personajes, ¿sí? Eso nada más de forma general, chicos. Ahora, vamos a pensar por un momento en el terror, ¿sí? Cuando ustedes leen la palabra terror, ¿qué les viene a la mente, chicos? Algo Miedo. feo. A ver, Miedo. miedo, ¿ya? ¿Qué más? Que es algo feo. Ah, que es algo feo. Una Perfecto. sensación rara puede ser. Cucos. Cucos, monstruos, muy bien. Sensaciones extrañas, ¿verdad? Sensaciones a las que no estamos acostumbrados. Excelente. Muy bien. Sí, lo que me han dicho es exactamente lo que nos viene, ¿no? Cuando leemos esta palabra de terror, este sentimiento, ¿no? Sentimientos de miedo, sentimientos extraños, ¿sí? De forma de respuestas físicas a diferentes elementos que son un poco desconocidos para nosotros, ¿sí? Veamos un poco acerca de los textos de terror de forma general, chicos. Primero, los textos de terror, ya sean cuentos, novelas, aparecieron como una forma de explicar lo desconocido, ¿sí? Como la muerte, el más allá, qué es lo que pasa después, ¿sí? O lo desconocido en relación a qué, a lugares a los que no conocemos, lugares lejanos, lugares abandonados, ¿sí? Intenta causar diversas sensaciones en los lectores: miedo, intriga, temor, ¿sí? Que nos cause sensaciones que se reflejen en qué, en a lo mejor que nos ponemos nerviosos, que nos ponemos a lo mejor con algunas sensaciones en el cuerpo, ¿sí? Y normalmente, chicos, no siempre suelen tener un fin moralizante, especialmente las historias antiguas de terror, ¿sí? ¿Cuál es el fin moralizante? Evitar hacer ciertas cosas. Por ejemplo, si llegaba a una casa abandonada, ¿sí? El fin moralizante era no ingresar a un lugar desconocido, por ejemplo, ¿sí? Eso en cuanto un poquito a cómo surgen los textos de terror, ¿sí? ¿Con qué fin? Entre los elementos importantes que podemos encontrar en los textos de terror está primero transgredir lo cotidiano. ¿Qué significa? Que rompan con una acción normal en la vida, ¿sí? Lo normal es que la familia vaya a la escuela y va para el trabajo y luego se encuentran, comen y duermen. Entonces, cuando transgreden lo cotidiano, rompen lo cotidiano, el hijo de esta familia se fue con los amigos a la casa abandonada, ¿sí? De repente desaparecieron, ¿sí? Los elementos sobrenaturales es algo característico, ¿sí? De los elementos de los textos de terror, ya sea porque son acciones o hechos que son difíciles de la comprensión del lector, ¿sí? Pensemos por un momento, por ejemplo, al inicio de la obra de Almohadón de Plumas, ¿sí? Cómo ella se sentía
con algo, con unas sensaciones difíciles, ¿no? ¿Frente a qué? A un elemento nuevo que ella no conocía, que había mucho silencio, que estaba con ese tipo de sensaciones, ¿sí? También acerca de lo desconocido, ¿no? Son sucesos que causan incertidumbre, es decir, son sucesos que nos llegan a hacer preguntarnos, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? A los lectores. ¿Por qué pasó eso? No entiendo. Y luego nos explican La lo que curiosidad. sucedió, ¿sí? Y finalmente nos ayudan a evidenciar nuestra condición humana. En este caso, la condición humana del personaje. ¿A qué se refiere, chicos? A mostrar al personaje como alguien que podríamos ser nosotros, ¿sí? Si es que vamos a un lugar abandonado y dice el personaje que tenía miedo, posiblemente nosotros digamos, yo también tendría miedo, ¿sí? Ese tipo de condición humana. ¿Claros con estos elementos, chicos? ¿Sí o no? Sí, Liz. Perfecto. Muy bien, sigamos entonces. ¿Cuáles son los temas y los espacios recurrentes, chicos, en ese tipo de textos? Bueno, entre los temas recurrentes están, claro que los que vamos a ver no son los únicos de terror, ¿no? Hay muchísimos temas en las historias de terror, pero los más recurrentes, los que más vamos a encontrar siempre serán respecto a científicos o avances médicos, ¿sí? Podemos aquí tener el ejemplo de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. ¿Alguien ha oído esta historia, chicos? Frankenstein, No. ¿no? No, Liz. Sí, sí. No ¿Qué? soy amante. ¿Sí? ¿Sobre qué era esta historia, Sí, de chicos? Frank. Sí. Sí. Sí, perfecto. Esta historia era básicamente sobre unos científicos, ¿sí? Que intentan traer a la vida a un personaje, ¿sí? A través de unir ciertas partes de personas y tener corriente eléctrica. Entonces era un avance científico, o sea, un avance increíblemente, pero, claro, sucede terror, ¿no? Porque pasan cosas extrañas. También otro tema muy recurrente en las historias de terror, chicos, son los fantasmas o apariciones extrañas, ¿sí? Y finalmente las muertes, asesinatos o desapariciones. En el caso del texto que leímos, ¿en cuál de los tres caería? ¿Cuál de los tres temas es el que se tocó en el tema que leímos, en la historia que leímos? Entonces, ¿dónde creen que estará? A la de acá, de muerte y asesinato, desaparición. Exacto, el tema es la muerte, ¿sí? Yo cambié eso porque ella como murió, digamos, por un extraño, Ah, perfecto, por supuesto, por algo extraño fue, ¿verdad? Que no sabíamos qué era, no sabíamos qué sucedió, ¿verdad? Y nos decían que todo el tiempo estaba mal, que se sentía mal, que lloraba, ¿sí? Perfecto. y a la final se dieron cuenta que era un bicho Era raro. algo, imagínense, ¿quién se iba a imaginar eso, sí? Vamos con los espacios, chicos, ¿sí? En cuanto a los espacios recurrentes de los temas de los textos de terror, podemos encontrar casas o lugares embrujados, lugares abandonados o lugares oscuros. Por ejemplo, en el caso del que leímos, del almohadón de plumas, sería un lugar abandonado, alejado. ¿Por qué? Porque recuerden que era un lugar que estaba alejado de la ciudad, que era un lugar silencioso, que era un lugar nuevo, ¿sí? Y que podíamos pensar entonces, podíamos imaginarnos, ¿no? Cómo era ese escenario donde ella se sentía triste, se sentía sola, ¿sí? Y bueno, a partir de eso comienzan a suceder las cosas extrañas con ella, ¿sí? Que se enferma, que algo le está pasando, ¿ya? Aquí les he puesto asimismo ejemplos de obras que tienen que ver mucho con cada uno de estos espacios. En el caso de casas o lugares embrujados, tenemos La caída de la casa Usher, Lugares abandonados, El Valle de lo Perdido y en lugares oscuros, El corazón de la tos, chicos, ¿sí? ¿Clarísimos entonces con esto? Perfecto. Una vez que ya hemos visto entonces, chicos, los textos de terror, ¿sí? Vamos a ver qué sucede cuando este tipo de textos y otros textos literarios, ¿sí? Llegan a la pantalla. ¿Cómo sucede esto? ¿Sí? Vamos entonces con el tema de las adaptaciones visuales cinematográficas, ¿ya? ¿Qué es la adaptación visual, chicos? Una adaptación visual, chicos, es cuando tomamos elementos de una obra literaria, cualquier tipo de obras, ya sean las clásicas como La Odisea, como La Guerra de Troya,
¿sí? Adaptaciones de obras literarias como cuentos, ¿sí? La Caperucita Roja, La Blancanieves, o novelas, ¿sí? 100 años de soledad, Pedro Páramo, El almohadón de plumas, ¿sí? Toman elementos de esta obra como su tema, los personajes, la historia, los lugares, los objetos, todo lo que pasa, todo lo que aparece en la historia. Y llevan estos elementos, ¿sí? A una obra visual. Ya pueden ser imágenes, como en el caso de los cuentos, o videos, como en el caso de cortometrajes y películas. Tenemos, por ejemplo, aquí el dibujo, ¿sí? La imagen que la gente se hace de Frankenstein, ¿sí? De la historia literaria. Y aquí es la película. Que los horrorice. Se los advertí. Frankenstein. Esta es una película que se hizo, Sí, me parece Lisa. que en los años 50, 40, ¿sí? Sobre la obra precisamente de Frankenstein, ¿sí? ¿Qué fue, cómo fue que se adaptó? ¿Cómo se mostraron los elementos? ¿Cómo se mostró a Frankenstein, ¿sí? Y para eso, por supuesto, se recurre a más cosas que lo que se recurre en la obra literaria, que son las palabras, ¿verdad? Tienen que recurrirse a elementos que sean visuales, ¿sí? ¿Ya? Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí respecto a la adaptación visual, chicos? ¿Qué me dicen? No. Perfecto, continuemos entonces. ¿Cuáles son unas características generales de las obras adaptadas, chicos, o de las adaptaciones visuales? Bueno, las adaptaciones visuales pueden ser dos, primeramente. Pueden ser una adaptación fiel o una adaptación propia. ¿Qué sucede cuando la adaptación es fiel, chicos? Cuando la adaptación es fiel, intenta mostrar de forma precisa la obra literaria o la historia, ¿sí? Y para que se muestre de forma precisa, lo que normalmente sucede es que recrea de forma exacta o muy parecida la historia, los temas, el personaje, la época, la vestimenta, todo lo que sucede en la historia escrita, ¿sí? También podemos encontrar, pero, adaptaciones propias. ¿Qué sucede en este caso? El director, el dibujante, la persona que esté haciendo la adaptación, ¿sí? Toma la historia, pero solo utiliza ciertos elementos de la historia, ¿sí? De tal forma que puede eliminar o aumentar cualquier cosa según lo desee, según lo planee. Claro, siempre teniendo en cuenta que se parezca a la historia original que tomó, porque si no, ya no sería una adaptación, ¿verdad? Entonces, siempre que tenga ese mismo estilo de la obra literaria, pero con elementos que el director o el dibujante intente recrear, intente poner, ¿sí? Podríamos pensar aquí, chicos, por ejemplo, en la historia de Cenicienta, ¿sí? La obra literaria o el cuento en su forma más básica, no el cuento de Disney, sino el primer cuento que surge de los hermanos Grimm, ¿sí? Es un cuento bastante más, más oscuro, ¿sí? De lo que se muestra en la película. Recuerden que, ¿cómo termina la historia de Cenicienta? ¿Alguien recuerda? Se casa con el príncipe. Ya, Exactamente. perfecto. Se casa con el príncipe, ¿verdad? ¿Y qué pasa con las hermanastras y con la madrastra? Se quedan sirviéndole a la Cenicienta. Ya, perfecto, se quedan, ¿no es cierto? Sin embargo, en la obra original, chicos, sí, en el cuento, tiene tintes un poco más oscuros, sí, porque al final les daba un castigo muy fuerte a las hermanastras, un castigo muy fuerte a la madrastra, sí, castigos físicos, que por supuesto no se muestran en la película por obvias razones, ¿no? Porque la película estaba dedicada a un público infantil, ¿sí? No a un público adulto. E incluso si hubiera sido un público adulto, no hubiera quedado muy bien en la historia que terminara de esa manera, ¿sí? Pasemos entonces. ¿Cómo es la transformación visual, chicos? ¿Cómo se da esto? ¿Sí? Primero, que siempre en una adaptación visual se necesita drama. Drama de cualquier manera, ya sea a través de una historia de amor, un drama familiar, un monstruo, un desastre, alguna tragedia, pero siempre se necesita drama. Si la historia literaria, es decir, si la obra que es escrita no tiene suficiente drama o el drama no puede ser recreado visualmente, lo que normalmente se hace es que la adaptación visual se inventa uno, ¿sí? Se crea uno.
Pensemos, por ejemplo, en el caso, no sé si alguno de ustedes ha visto la película 300. ¿Han visto o no? Sí. ¿Lo han escuchado? No. Sí, licenciado, sí, he visto yo. Perfecto. Las dos. Sí. Las dos. Las dos partes, ¿verdad? Perfecto. Pensemos entonces, la obra, chicos, 300, es adaptada de un libro, ¿sí? La película es adaptación de un libro. Pero en el libro no existe en ningún momento esa historia romántica, por decirlo así, ¿sí? Entre el protagonista y esta especie de, ¿cómo diríamos? De visionaria, ¿sí? Que era quien guiaba al ejército contrario. Recuerden que entre ellos hay una especie de historia de poco romántica, pero eso en la obra no existe, ¿sí? Eso en la obra no pasa. Pero para la adaptación visual, para que la película tenga un contenido más dramático, le incluyeron, le inventaron esa historia, ¿sí? Eso sucede mucho cuando se pasa de la adaptación de la obra literaria a una adaptación visual, a una película, a un cortometraje, ¿sí? ¿Claros con esto, chicos? Sí. Perfecto. Veamos qué sucede aquí. ¿Qué sucede con las adaptaciones independientes, chicos? ¿Sí? ¿Qué es una adaptación independiente? Una adaptación independiente es cuando, ¿sí? Tenemos la obra escrita, pero la obra escrita tiene una serie de elementos característicos que son los detalles en las palabras, ¿sí? Los detalles en las palabras son lo que le caracteriza a la obra literaria, ¿verdad? Que tenga palabras que tengan un vocabulario especial, que se lea diferente, ¿no es cierto? Que sea única. Pero en la adaptación visual no puede recrearse los elementos de los escritos de forma exacta. Pensemos en esta pequeña frase que tenemos aquí, que es un fragmento, ¿sí? Del canto 10 de la Odisea, que es cuando Ulises viaja a la isla de Circe. Joven David, ¿me escucha? Sí, le escucho. Déme leyendo, por favor, este pequeño fragmento que está aquí. Dice, y hecho en esta pócima brebajes maléficos, para que se olvidaran por completo de su tierra patria. Después que se le hubo ofrecido y lo bebieron, golpeólos con su varita y los encierro en las pasilgas. Quedaron posilgas. Muy bien. Las posilgas. Dice, quedaron estos con cabeza, voz, pelambre y figura de cerdos, pero su mente permaneció invariable, la misma de antes. Así quedaron encerrados mientras lloraban. Y Circe les echó de comer bellotas, fabucos y el fruto del cornejo, todo lo que comen los cerdos que se acuestan en su suelo. Perfecto. Muchas gracias, joven David. ¿Qué pasa en este fragmento, chicos, de la Odisea? ¿Sí? Ulises llega con el grupo de compañeros de viaje, ¿no es cierto?, a la isla de Circe. Y ella les ofrece un brebaje, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando les ofrece este brebaje, ellos se olvidan de que estaban haciendo un viaje, ¿sí? Es decir, se pierden la idea de que tenían ese viaje que estaban haciendo. ¿Y qué es lo que sucede? Ella, como dice aquí, les golpea con la varita, ¿no es cierto? Porque Circe era una hechicera, y les convierte en cerdos a los compañeros de Ulises, ¿sí? Como dice aquí, quedaron con cabeza, voz, pelambre y figura de cerdos, pero su mente
se mantenía invariable, es decir, tenían conciencia de lo que les pasó, ¿sí? No se quedaron como animales totales. Esto sucede en la obra. Ahora, una adaptación independiente lo que hace es que coger un fragmento, coger una parte de la historia y recrearla de la manera propia que el autor o que el director desee. Vamos a ver la misma obra, ¿sí? Como le mostraron en Los Simpson. Los Simpson, como ustedes saben, es una serie de televisión muy popular, ¿sí? Y que siempre ha tenido muchas referencias a obras literarias o a películas, ¿sí? Veamos el caso de esta escena, este fragmento, cómo lo recrearon en la historia, ¿sí? Bienvenidos a mi isla. Soy Circe, la hechicera. Deben estar sedientos. Beban de mi caldero. Vaya, estaba apeteciendo algo burbujeante. Quítate, flacucho. ¿Vieron cómo se adaptó todo esto en 2 segunditos de algo visual, de una recreación visual? Sí, listo. ¿Pudieron escuchar o no el fragmentito? Sí. ¿Sí? Eso es entonces una adaptación independiente, chicos, ¿sí? Es tomar un fragmento de una obra y recrearla, pero con un estilo propio. Sin embargo, tiene en la base, ¿no es cierto?, la historia para que la gente sepa qué es esta historia, ¿verdad? Que es esta la parte que se está recreando. ¿Listo? Eso entonces, chicos, en cuanto a las adaptaciones visuales.